Listo, chicos, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la divisibilidad. La primera parte, ¿no? Claramente. Entonces, para este tema de aquí, vamos a hacer uso también, y hay que recordar lo que había sido lo que es el tema pasado, el tema de la división. Entonces, vamos a comenzar viendo la parte de la divisibilidad de números. A ver, ¿qué nos dice? Dice, un número entero es divisible entre otro número positivo, claramente, que es entero, cuando el dividir el primero entre el segundo, el cociente dice que es un número entero y el residuo es 0, dice. Entonces, aquí nos está hablando claramente, vamos a ver el pequeño esquema de la división, ¿no? Nosotros habíamos visto que el esquema de la división es la siguiente. Por este lado vamos a colocar, aquí claramente nos dice, un número entero es divisible entre otro positivo, cuando al dividir el primero, que claramente es ese número entero, llamaremos ese número entero A. ¿Entre quién? Entre el segundo. ¿Y el segundo quién es? Es un número entero positivo. Y aquí está. Llamémosle B. Esto nos va a generar un cierto cociente y también nos va a generar un cierto residuo. Entonces, este cociente vamos a llamarle el cociente K. Listo. Y por este lado de aquí, claramente vamos a tener un cierto residuo. Que bien claro dice aquí, dice que el residuo debe de ser 0. Entonces, diremos lo siguiente. Si es que A es un número, si es que A es un número entero, claramente dice si A pertenece a los números enteros, es decir, es un número entero, y por este lado de aquí tenemos que B es un entero, pero es un entero ¿cómo? Es un entero positivo. Eso hace que este numerito de aquí, que es K, hace que este K sea un número entero. Entonces debe de ser un número entero. ¿Ya, chicos? Y obviamente este residuo debe de ser 0. Cuando se cumpla todas estas condiciones que hemos dado, es decir, A debe ser un entero, B debe ser un entero positivo, y el cociente que es K es un entero, y el residuo es 0, entonces diremos lo siguiente. Vamos a decir que el número A es divisible entre este número B. ¿Por qué es divisible? Porque al momento de hacer la división, el residuo es 0. Entonces, A es divisible a B. Eso es lo que podemos decir. Entonces, esta primera parte vendría a ser la divisibilidad de números. Un número es divisible entre otros si es que te va a generar un residuo igual a 0. Así de simple. En pocas palabras te están hablando que la división debe de ser exacta, ¿verdad? Porque en una división exacta el residuo es 0. Y listo. Entonces ahora vamos a ver lo que es la multiplicidad de números. Dice lo siguiente. Un número entero es múltiplo de otro positivo cuando es el resultado de multiplicar dicho entero positivo por un entero cualquiera. Entonces, en esta parte de aquí, básicamente te están hablando, dice un número entero, vamos a llamar ese número entero A. Por este lado voy a colocar A. Dice que es, en pocas palabras, dice que es múltiplo de otro, dice. Es múltiplo de otro positivo que yo voy a llamarle B. A ver, más acá. En este caso voy a colocar aquí A. Dice que es múltiplo de otro, que en este caso vamos a llamarle B. Dice que A es múltiplo de B si es que este número entero A, dice, es el resultado de multiplicar dicho entero positivo, que aquí sería B, por un entero cualquiera. Supongamos que ese entero cualquiera sea K. Entonces vamos a tener aquí que A va a ser igual a B multiplicado con esa K que habíamos dicho, ¿no? Entonces, si que se dan cuenta, cumple lo mismo que el anterior, ¿no? Que la divisibilidad de números. Entonces, nuevamente diremos que este A debe de ser obligatoriamente un número entero. Mientras que B va a ser un entero, pero es un entero positivo. Y por último tenemos que K
claramente es un entero cualquiera, dice. Es decir, pertenece a los enteros. Entonces ya tenemos la multiplicidad de números, ¿no? Diremos, un número A es múltiplo a otro número B si es que este número A resulta ser, la multiplicación es entre este número entero positivo con un entero cualquiera, como bien tenemos aquí, ¿no? Listo. Pero el hecho de que estemos hablando de múltiplos de números, eso implica tener una pequeña notación. Y la notación sería la siguiente. A ver, vamos a ver la notación y la representación ya de manera general. A ver, en esta primera parte, en esta parte tenemos lo siguiente. A es múltiplo de B. ¿Cómo podemos dar una pequeña notación a esta pequeña expresión? Dice, A es múltiplo de B. Sería la siguiente, simplemente. Sería A, este número A claramente es igual a un múltiplo de B, dice. Entonces, va a ser lo siguiente. B, y por encima voy a colocarle una bolita. ¿Qué significa esta bolita? Significa que A es múltiplo de B. Así de simple. El número A es múltiplo de B. Esto de aquí vendría a ser la notación y una representación ya de manera general. Entonces, además, ese múltiplo de B, que voy a colocarlo aquí, además, ese múltiplo de B también se expresa claramente como ese mismo número B multiplicado con un entero cualquiera. Y listo. Claramente haciendo esa pequeña restricción, ¿no? Que K debe de ser un entero cualquiera. Y listo. Entonces ya tenemos una notación para poder expresar esto, ¿no? A es múltiplo de B. A es múltiplo de B. Significa que voy a colocar por encima una bolita, ¿no? Eso es lo que sería la notación. Además, los múltiplos de B es de la forma B por K. Es decir, ese mismo número B multiplicado con un entero cualquiera. Puede ser que sea entero positivo, puede ser que sea entero negativo, hasta inclusive puede ser el mismo número 0. ¿Ya, chicos? Porque yo les digo algo. Existe solamente un número que va a ser múltiplo de cualquier número. Y ese número sería el número 0. El 0 va a ser múltiplo de cualquier número. Es decir, donde n es cualquier número entero. ¿Ya, chicos? Cualquier número entero positivo. Eso es lo que se cumple. ¿Ya, chicos? 0 es múltiplo de cualquier número. Puede ser positivo, puede ser negativo, hasta inclusive el mismo 0. ¿Cómo así podemos comprobar que efectivamente el 0 es múltiplo de cualquier número? Porque, a ver, 0, esta parte de aquí, n múltiplo, ¿cómo se expresa? Como un n por algo, ¿no? Como un n por un número entero. Puede ser positivo, puede ser negativo o el mismo 0. En este caso voy a utilizar el 0. N por 0, 0. ¿0 es igual a 0? Sí. Entonces se está cumpliendo claramente esto que hemos dicho, ¿no? Que el número 0 es el único número que va a ser múltiplo de cualquier número. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es este pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos aquí 24 entre 8. Claramente aquí nos va a generar un cociente igual a 3. 3 por 8, eso sería el número 24. Y listo. De aquí nos va a arrojar un cierto residuo que es 0, ¿verdad? Un cierto residuo que es 0. Entonces, habíamos visto que cuando el residuo era 0, la división era exacta. Y si es que la división es exacta, el número 24 es divisible entre el número 8. Eso es lo que hemos visto en la primera parte, ¿verdad? Entonces diremos lo siguiente. Entonces 24, como les indiqué, esto sería igual a 8 multiplicado con el número 3, ¿verdad? Y el residuo es 0, simplemente así. Como habíamos visto, ¿no? Este número 24 se expresa como un número entero positivo multiplicado con un entero cualquiera. Entonces esto se presta para dos pequeñas interpretaciones. Diremos aquí, por lo tanto, el número 24 es divisible, coloco aquí, es divisible
es divisible por el número 8, que también significa lo mismo que el número 24 es múltiplo. ¿Es múltiplo de quién? Es múltiplo del número 8. Y listo. Estos dos significan lo mismo. En pocas palabras, cada vez que vean divisible y múltiplo van a significar absolutamente lo mismo. ¿Ya, chicos? ¿24 es divisible por 8? Sí. ¿24 es múltiplo de 8? Sí. Entonces divisible significa lo mismo que múltiplo a partir de ahora. Ya hemos visto cuál es la diferencia, ¿no? Cuando hablemos de divisible, significa que él recibe 0. Mientras que cuando veamos aquí múltiplo, significa que este número se puede expresar como este número 8 multiplicado con un entero cualquiera, ¿no? En este caso el entero cualquiera sería el cociente, que es 3. Y listo. Entonces ahora vamos a dar paso a las propiedades. Una primera propiedad nos dice lo siguiente. Si yo tengo un múltiplo de n más otro múltiplo de n más otro múltiplo de n y así sucesivamente hasta un múltiplo de n. Esto nos va a dar como resultado nuevamente otro múltiplo de n. Esto sería la primera propiedad. Si yo sumo varios múltiplos de un mismo número, entonces el resultado seguiría siendo el múltiplo de ese mismo número, ¿verdad? Listo. Vamos a ver un pequeño ejemplo para ver básicamente lo que viene a ser una aplicación de esta primera propiedad, ¿no? Tengo 12 más 8 y más 20. Claramente esta suma sería 40, ¿no? Listo, esta suma sería 40. Pero, bueno, ya sabemos que la suma es 40, pero aquí lo que queremos comprobar es lo siguiente. Miren, este 12, ¿es cierto o no que es múltiplo de 4? Sí. Este 8 es múltiplo de 4 también, y este 20 es un múltiplo de 4. Entonces tenemos múltiplo de 4, más múltiplo de 4, más múltiplo de 4. Esto según la propiedad, el resultado también seguiría siendo múltiplo de 4. A ver, vamos a comprobar. 40 es un múltiplo de 4, claro, porque 40 es lo mismo que 4 por 10, ¿verdad? Y listo. Entonces ya se estaría cumpliendo esta primera propiedad. Y listo. Entonces ahora vamos a dar paso a la segunda propiedad, ¿no? En la segunda propiedad tenemos, si es que yo tengo un múltiplo de n menos otro múltiplo de n, esto nos va a dar como resultado nuevamente un múltiplo de n. Es decir, si es que yo resto múltiplos de los mismos números, el resultado seguiría siendo un múltiplo de ese mismo número. Así como en este ejemplo. Por ejemplo, 35 menos 14. Claramente eso da como resultado el número 21. Pero eso no es el fin. El fin es que este número 35 es un múltiplo de 7. Este número 14 también es un múltiplo de 7. Entonces, según la segunda propiedad, si es que yo resto un múltiplo de 7 con otro múltiplo de 7, entonces el resultado también seguiría siendo múltiplo de 7. Vamos a comprobar. 21 es múltiplo de 7, efectivamente. ¿Por qué? Porque 21 es lo mismo que 7 por un entero cualquiera, y ese entero cualquiera sería el número 3. Y listo. Entonces ya hemos visto lo que vendría a ser lo que es la primera parte, la divisibilidad de números, la multiplicidad de números, que claramente divisibilidad y multiplicidad, más o menos divisible y múltiplo implican lo mismo. Como una tercera tenemos notación y representación ya de manera general, ¿no? Como es una notación de un número que es múltiplo por otro, ¿no? Listo. Luego hemos visto dos propiedades, ahora vamos a ver 4 propiedades más. Y luego daríamos paso a lo que viene a ser los ejercicios del libro, ¿ya, chicos? Listo, chicos, ahora vamos a ver una tercera propiedad que nos indica lo siguiente. Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, un entero cualquiera, que en este caso yo lo voy a llamar el entero k, multiplicado a un múltiplo de n, entonces el resultado seguiría siendo un múltiplo de n. Claramente aquí, ese entero debe ser un entero cualquiera, ¿no? En este caso, debe ser un entero cualquiera. Y listo. Este de aquí vendría a ser la tercera propiedad. Si yo multiplico un entero cualquiera con un múltiplo de un número, seguiría siendo un múltiplo de ese mismo número, ¿verdad? Listo.
Así como en este ejemplo, tengo 5 por 16, eso da como resultado al número 80, ¿verdad? Entonces, este número 5 toma el papel de el entero k. Este número 16 toma el papel de el múltiplo de n, ¿no? En este caso es un múltiplo de 4. Entonces el resultado también debe ser múltiplo de 4. 80 es múltiplo de 4, sí. Entonces se estaría cumpliendo esta tercera propiedad, ¿no? Listo. Entonces ya hemos visto esta tercera propiedad. Si yo multiplico cualquier número entero y con un múltiplo de n, nos va a dar siempre un múltiplo de n. Eso es lo que debemos de saber para esta tercera propiedad. Ahora, en esta cuarta propiedad nos dice lo siguiente. Si yo tengo un múltiplo de n, y yo le sumo a, en este caso, elevado a un cierto exponente k, eso nos va a dar claramente un múltiplo de n más a elevado a la k. Siempre y cuando este k sea un entero positivo. Y listo. Esto es lo que se cumple en esta cuarta propiedad. Si yo tengo un múltiplo de n más a y todo es elevado a la k, entonces el resultado sería múltiplo de n más a elevado a la k, donde k es un entero positivo, ¿no? Claramente. Listo. A ver, un ejemplo aplicativo sería lo siguiente. Tengo un múltiplo de 5 más 2 y todo es elevado a la 2020. Entonces, utilizando esta cuarta propiedad, nos dice que es múltiplo de 5, claramente. Múltiplo de 5 más 2 elevado a la 2020. Y listo. Aquí en este múltiplo de 5 más 2, a este 2 también se le llama residuo. Este 2 vendría a ser prácticamente el residuo. ¿Por qué motivo? Por el siguiente. A ver, supongamos yo tengo el número 25. 25 sabemos que es múltiplo de 5, ¿verdad? O mejor dicho, voy a colocar aquí 30. 30 sabemos que es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque este 30 lo puedes expresar como 5 por 6, ¿verdad? Entonces 30 sería igual a 5 por 6, ¿verdad? Entonces, en este caso, 30 tomaría el papel de dividendo, 5 tomaría el papel de divisor y 6 tomaría el papel del cociente, ¿verdad? Listo. Entonces, si nosotros tenemos, como en este caso, el número 32, el número 32 es un múltiplo de 5 más 2. A ver, vamos a comprobar porque esto sería 5 multiplicado por 6 más el número 2, ¿verdad? Esto sería múltiplo de 5 más el número 2. Entonces, este 2 vendría a ser el residuo por defecto de lo que habíamos visto del tema pasado, ¿verdad? Entonces, cada vez que vean así, por ejemplo, múltiplo de 5 más 2, ese 2 viene a ser el residuo. Claramente ese residuo no debe de ser mayor que el divisor. ¿De chicos? Listo. Entonces, una quinta propiedad tenemos. Si yo tengo, por ejemplo, aquí a un múltiplo de n más a, esto multiplicado con un múltiplo de n más b, esto nos va a dar como resultado a un múltiplo de n más a multiplicado con b. Y listo. Eso es lo que se cumple. Si yo tengo un múltiplo de n más a multiplicado con un múltiplo de n más b, entonces el resultado seguiría siendo un múltiplo de n más la multiplicación de estos residuos, ¿no? Que sería a por b. Y listo. ¿Qué más? Ejemplo. Tengo aquí, en este caso, tengo un múltiplo de 9 más 2 multiplicado con un múltiplo de 9 más 3. Esto claramente sería utilizando la quinta propiedad, que sería múltiplo de 9 más 2 por 3, que sería la multiplicación de los residuos. Y esto sería igual a un múltiplo de 9 más 2 por 3, que sería 6. Y listo. Esto sería la respuesta, ¿no? Listo. Y por último, chicos, una sexta propiedad nos dice: si yo tengo un número que es un múltiplo de a más r, tengo ese mismo número que es un múltiplo de b más r, y tengo ese mismo número n que es igual a múltiplo de c más ese mismo residuo r. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de este número n?
diremos que n va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo. ¿De quiénes? De A, B y C. De A, de B y de C. Claramente, como les indiqué, va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de A, B y C. Más ese pequeño residuo que se repite, que sería el residuo R. Y listo. Más este residuo R. A ver, un ejemplo aplicativo. No solamente sirve para 3, sino también para 2, para 4, para 5, para 10 y así sucesivamente. Tengo que m es múltiplo de 4 más 3. También tengo que m es múltiplo de 6 más 3. Ya, entonces, como tienen el mismo residuo, diremos lo siguiente. Diremos que m va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo. ¿Entre quiénes? Entre 4 y 6. Y listo. Va a ser simplemente múltiplo del mínimo común múltiplo de 4 y 6 más ese residuo, ¿no? Que en este caso sería 3. Entonces aquí nosotros, para calcular el mínimo común múltiplo, cogeríamos aquí el 4 y el 6, le sacamos mitad, que es 2, aquí sería 3, le saco mitad 2, que sería 1, y el 3, como no tiene mitad, le bajo. Saco tercia, aquí sería 1, ¿verdad? Y listo. Entonces el mínimo común múltiplo sería la multiplicación de ellos. 2 por 2, 4, y por 3 sería 12, ¿no? Listo. Entonces 12 sería el mínimo común múltiplo. Entonces esto sería igual a un múltiplo de 12 más este residuo 3. Y listo. Esto sería la respuesta, ¿no? Listo. Listo, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 1 de Resolviendo en Clase, que dice lo siguiente. De los 12 primeros múltiplos de 7 en el conjunto de los naturales, ¿cuál será la suma del penúltimo y último múltiplo? Dice. A ver, para este ejercicio, claramente, queremos a los múltiplos de 7, pero no queremos a cualquiera, queremos a los 12 primeros. Entonces por aquí primero voy a colocar todos los múltiplos de 7, de manera general, ojo. De manera general, porque la cantidad de múltiplos de 7 son infinitos. Por aquí voy a colocar todos los múltiplos de 7, ¿verdad? Listo. El primero, obviamente, como estamos hablando en el conjunto de los naturales, el primero debe de ser ese mismo número, ¿no? 7. El segundo número debe de ser el número 14. Es decir, le sumo 7 más. A ver. En este caso le sumo 7 más. Sería 14. El siguiente debería ser el número 21. El siguiente debería ser 28, ¿verdad? Listo. Y así sucesivamente, como les indiqué, hay una cantidad infinita de números que son múltiplos del número 7, ¿no? Listo. Entonces, ya hemos visto ya de manera general, 7, 14, 21, 28 y así sucesivamente, ¿no? Es una cantidad infinita, que son múltiplos de 7, pero no queremos a todos ellos, sino queremos a los 12 primeros. Entonces esto también se expresa de la siguiente manera. Habíamos dicho que un número es múltiplo de otro número, y es que este número se expresa como la multiplicación de esto por un número entero cualquiera, ¿no? Entonces, en vez de colocar este 7, lo voy a colocar como 7 multiplicado con el número 1. Este 14 lo voy a expresar como un 7 multiplicado con el número 2. Este 21 lo voy a expresar como un 7 multiplicado con el número 3. Y este 28 lo voy a expresar como un 7 multiplicado con el número 4. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta cuántos? Porque como queremos los 12 primeros, entonces claramente el primer múltiplo de 7, que en el conjunto de los números naturales, sería este de aquí, ¿no? Este sería el segundo, este sería el tercero, este sería el cuarto. Entonces el 11avo múltiplo de 7 debe de ser claramente 7 multiplicado por 11. Y el 12avo múltiplo de 7, que sería 7 por 12. Ojo. Y esto continúa, ¿no? Listo. Esto continúa. Luego, ¿qué te piden? ¿Cuál será la suma del penúltimo y último múltiplo? Este sería el penúltimo y este sería el último. Te piden la suma nada más. Coloquemos aquí.
Por lo tanto, te están pidiendo esa suma, ¿no? Esa suma vendría a ser igual a ¿cuánto? 7 multiplicado por el número 11 más el 12avo múltiplo de 12, que sería 7 por 12. Esto da como resultado 7 por 11, 77. Más 7 por 12, 84. Y eso da como resultado 77 más 84, 161. Y esto sería la respuesta, ¿no? Listo. A ver, chicos, ejercicio número 2 dice: calcula la suma de los 200 primeros múltiplos de 5 en el conjunto de los naturales. A ver, esta parte de aquí, a ver, como queremos los múltiplos de 5, voy a colocar aquí. Todos los múltiplos de 5 tienen la forma así, ¿no? Listo. El primero, claramente como estamos hablando en el conjunto de los naturales, debe de ser ¿qué número? El número 5. Pero profesor, existe otro, que puede ser el mismo 0. El 0, a ver, si es que yo pongo aquí el 0, si yo pongo el 0, 0 habíamos dicho que es múltiplo de cualquier número, ¿no? Que lo puedes expresar como 5 por 0. Pero 0 no es un número entero, no es un número natural. Entonces no puede ser. Debe ser el siguiente, que es, como les había indicado, es mayor o igual que este mismo número, ¿no? 5. El siguiente debe de ser, le sumo 5 que sería 10. El siguiente sería 15. Y así sucesivamente, ¿no? Listo. Esto sería ya la forma general de los múltiplos de 5, ¿no? 5, 10, 15, así sucesivamente. Es una cantidad infinita. Pero este número 5 también lo puedes expresar como 5 multiplicado con el número 1. El 10 lo puedes expresar como un 5 multiplicado con el número 2. El 15 como un 5 multiplicado con el número 3. Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente hasta el múltiplo número 200, porque te dice la suma de los 200 primeros múltiplos de 5. Es decir, este sería el primer múltiplo de 5, esto sería el segundo múltiplo de 5 y esto sería el tercer múltiplo de 5. Ya, entonces el que está en la posición 200 sería 5 por 200. Esto sería el que está en la posición 200 de los múltiplos de 5, ¿no? Y esto continúa como les había indicado. Listo. Te piden la suma de todos ellos de aquí. Entonces colocaremos aquí, por lo tanto, te está pidiendo S, ¿no? S viene a ser la suma de 5 por 1 más 5 por 2 más 5 por 3 más, y así sucesivamente, ¿no? Más 5 por 200 y listo. Eso, ¿no? Listo. Entonces vamos a calcular esa suma. Puedo factorizar el número 5 y nos quedaría aquí 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta más el número 200, ¿verdad? Listo. 5 por 1 aquí está, 5 por 2 aquí está, 5 por 3 aquí está, 5 por 200 aquí está. Pero ahora, en esta parte de aquí nos quedaría 5 multiplicado con ¿quién? Tengo aquí la suma de los 200 primeros números naturales. Es decir, esto ya hemos visto en el tema de la adición, ¿verdad? Lo hemos visto en el tema de la adición. Esto lo hemos visto claramente, la suma de los n primeros números naturales, que por fórmula sería n, el último, por su consecutivo sobre 2. Así de simple. Entonces, aquí, ¿el último quién es? El último es 200, multiplicado con su consecutivo, que sería 201, y toda esta parte de aquí entre 2, y listo, entre 2. Podemos aquí simplificar, le vamos a sacar mitad de 2, 1, mitad de 200, 100. Listo, finalmente, esto resulta ser ¿cuánto? 5 por 100 por 201, eso sería 100.500, ¿no? Listo. Y esto sería la respuesta para este ejercicio. Listo, chicos, ejercicio número 3 dice: calcula la suma de los 100 primeros múltiplos de 4 en el conjunto de los números enteros positivos.
A ver, algo parecido al ejercicio número 2, ¿no? A ver, ¿qué es lo que quiero? Bueno, en primera instancia lo que primero quiero es los múltiplos de 4, ¿verdad? Listo. Quiero los múltiplos de 4. Aquí están. A ver, los múltiplos de 4, claramente, ¿quiénes serían? El primero, como queremos los enteros positivos, claramente serían los números naturales, ¿verdad? Y el primero sería ese mismo número, que viene a ser el número 4. El segundo debería ser 4 más, que sería 8. El tercero debe ser 12. Y así sucesivamente, ¿no? Es una cantidad infinita, como les había indicado. Pero eso acá también lo puede expresar de la siguiente manera. Este 4 lo puede expresar como 4 por 1. Este 8 como un 4 por 2. 4 por 2. Este 12 como un 4 por 3. ¿Verdad? Listo. Y así sucesivamente. Y como queremos calcular la suma de los 100 primeros múltiplos de 4, entonces aquí lo que voy a calcular es el múltiplo de 4 que está en la posición 100. Es decir, 4 por 100, ¿verdad? Listo, 4 por 100. Listo. Y esto claramente continúa, ¿no? Listo. ¿Qué más? Ahora queremos la suma de estos 100 primeros múltiplos de 4. Por lo tanto, dicha suma S, le voy a llamar S, debe de ser 4 por 1, que eso sería el primero, 4 por 1, más el siguiente que sería 4 por 2, más el siguiente que sería 4 por 3, y así sucesivamente hasta el último que sería 4 por 100. Listo. Factorizo aquí el número 4 y nos quedaría 1, más 2, más 3, y así sucesivamente hasta más el número 100. Y listo. Eso nada más. Nuevamente, aquí tengo 4 multiplicado la suma de los 100 primeros números naturales. Eso se reduce a simplemente al último, que es 100, multiplicado con su consecutivo, que sería 101, y toda esta parte sobre el número 2, ¿no? Esta es la fórmula que habíamos visto. Voy a sacarle mitad de 2, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces al final, cuando nos quedó 2 por 100 y por 101, esto sería 20.200, ¿no? Listo. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. Listo, chicos. Hemos llegado al último ejercicio ya para culminar esta sesión. Sería el ejercicio número 4, que dice: del 1 al 200, ¿cuántos números son múltiplos de 12? Eso es lo que te dice, ¿no? Listo. Entonces, esto tiene varias formas de cómo resolverlo. Una de ellas es como lo voy a hacer ahora. A ver. Te dice, ¿cuántos números son múltiplos de 12? A ver, primero voy a colocar aquí. ¿Qué forma tienen los múltiplos de 12? Los múltiplos de 12, ¿se acuerdan? Tienen la forma de un 12 multiplicado con un k, ¿verdad? En donde este número k es un número entero. Eso es lo que habíamos visto en la parte de la teoría. Un múltiplo de un número es ese mismo número por un entero cualquiera. Listo. Entonces queremos que k sea un número entero. Ojo, esto vendría a ser la forma de los múltiplos de 12, ¿no? Entonces dice, ¿cuántos de ellos hay del 1 al 200? Entonces, desde el 1 al 200, ¿cuántos hay? ¿Cuántos múltiplos de 12 hay? Los múltiplos de 12, como les indiqué, eso tiene la forma de 12 por k. Y aquí sería menor a 200, pero mayor que 1. Entonces a todo le voy a dividir entre 12. Entre 12 esto sería 0, y algo más. No me interesa cuánto es. Y aquí entre 12 sería acá. Y aquí 200. Ese 200 entre 12 más o menos sería 16, y algo más. 16, y algo más. 16, y algo más. Entonces, como k es un número entero, que es mayor a 0, y algo, pero menor que 16, y algo, entonces, ¿qué valores de k tomarían?
¿qué valores de K tomarían? Primero sería el número 1. El segundo debería ser el número 2, ¿verdad? El tercero debería ser el número 3. Y así sucesivamente hasta, claramente, hasta el último, que aquí sería el número 16, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿cuántos valores de K hay? Hay 16, ¿no? Entonces voy a colocar aquí. Acá son 16. ¿Cuántos números son múltiplos de 12? Son 16. 16 números, ¿no? 16 valores. Como hay 16 valores para acá, es decir, el primero cuando vale 1, el segundo cuando vale 2 y el último cuando vale 16, entonces hay 16 valores. Entonces diremos, por lo tanto, como te piden cuántos números son múltiplos de 12, cada valor de K te va a generar un múltiplo de 12. Como hay 16 valores de K, te van a generar 16 múltiplos de 12 comprendidos entre 1 a 200, ¿verdad? Por lo tanto, son 16 números múltiplos de 12, ¿no? Múltiplos de 12. Y listo. Esta sería la respuesta, ¿no? A este último ejercicio.